Hola, vamos a continuar con el tercer vídeo sobre termoquímica, en el que vamos a ver una forma de transferencia de energía entre el sistema y el entorno que se conoce como calor. Vamos a estudiar dos formas de transferencia energética, el calor y el trabajo. Lo primero que tenemos que tener claro es que los sistemas termodinámicos no poseen calor. El calor es la forma en la que intercambian la energía con el entorno o entre sistemas termodinámicos, pero no es una propiedad de estado, no es algo que posea un sistema termodinámico. Por ejemplo, aquí tenemos una taza de café caliente a 70 grados y un entorno, que es el medio ambiente a 20 grados. El calor fluye desde el café caliente a través de la pared, que es la taza, hacia el ambiente. No podemos decir que esta taza de café posea calor. Eso es incorrecto. Lo que posee es energía. Las moléculas que forman el café, las moléculas de agua, las moléculas orgánicas procedentes del café, la cafeína y demás compuestos orgánicos, poseen una elevada energía debido a la temperatura que tienen, están a 70 grados. Esta temperatura importante hace que esas moléculas vibren de forma rápida, con alta energía, roten, se trasladen, y esas formas de energía, rotacional, vibracional, traslacional, pues constituyen la energía interna de la taza de café. Y como el medio ambiente posee menos energía, se produce una transferencia de energía del café más energético al medio ambiente menos energético en forma de calor. Por tanto, el calor es una forma de intercambio energético. En ningún caso debemos decir que el café posee calor. Lo que posee es energía, posee una energía interna que la transfiere hacia el ambiente. Bien, una vez indicado este hecho importante de que tanto el calor como el trabajo van a ser formas de intercambio energético y en ningún caso un sistema va a poseer calor o trabajo, un sistema posee unas propiedades de estado, como puede ser una presión, una temperatura, un volumen, una cantidad de materia, pero nunca posee calor o trabajo, sino que son las formas de transferencia de energía. Bien, bueno, continuamos con más detalles. El calor, ¿qué efectos tienen los cuerpos? Bueno, el efecto más visible es el aumento de temperatura. Cuando tenemos un recipiente, por ejemplo con agua, y calentamos el agua, le aportamos un calor, pues observamos que se incrementa la temperatura de ese sistema. La temperatura se incrementa porque se incrementa la energía de las moléculas que componen esa sustancia. Bien, el calor no solamente tiene como efecto un incremento de temperatura, sino también puede producir cambios de estado en las sustancias. Por ejemplo, aquí en este recipiente tenemos agua que está pasando de líquido a gas. Está ocurriendo un cambio de estado de agregación. El paso de líquido a vapor. Un cambio de fase, mejor dicho. Es un cambio de fase conocido como vaporización. También si a agua sólida, es decir, hielo, le aportamos calor, pues observaremos el paso del agua sólida a agua líquida, llamada fusión, la fusión del agua. Por tanto, el calor puede provocar cambios de fase en las sustancias y puede producir elevaciones de temperatura en las sustancias. Debemos tener en cuenta que los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Por ejemplo, la fusión del agua a presión atmosférica ocurre a 0 grados. La ebullición del agua a presión atmosférica ocurre a 100 grados. Hasta que toda el agua no se haya evaporado, la temperatura no va a aumentar, se va a mantener constante en 100 grados. Es decir, si tenemos agua hirviendo, podemos tener la seguridad de que ese agua está a una temperatura de 100 grados. Si tenemos un cubito de hielo fundiendo, podemos tener la seguridad de que ese hielo está fundiéndose a 0 grados. Bien, y ahora vamos a intentar ver cómo podemos calcular el calor necesario para incrementar la temperatura de un cuerpo o para disminuirla. Por ejemplo, aquí tenemos una taza de café que va a disminuir su temperatura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde la va a disminuir? Pues va a transferir calor hacia el medio ambiente, que está a 20 grados, hasta que la temperatura baje de 70 a 20. En ese momento alcanzamos lo que se conoce como el equilibrio térmico. La transferencia de calor siempre
tiene lugar desde el cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Aquí tenemos el cuerpo caliente, que está a una temperatura T sub C, temperatura caliente de 70 grados, y el medio ambiente es el cuerpo frío, temperatura T sub F de 20 grados. Pues siempre el calor se transfiere del cuerpo caliente al cuerpo frío. ¿Y hasta cuándo se produce esa transferencia de calor? Hasta que alcanzamos el equilibrio térmico. ¿Cuándo alcanzamos el equilibrio térmico? Cuando las temperaturas se igualan, cuando ambos cuerpos igualan la temperatura. Como el medio ambiente, el entorno de esta taza es muy amplio, lógicamente esa cesión de calor apenas va a incrementar la temperatura del medio ambiente. Es decir, podemos considerar que la taza de café se va enfriando, pero el medio ambiente no se calienta, o el calentamiento que sufre es mínimo y podemos despreciarlo. Y por tanto, ese equilibrio térmico en este ejemplo se alcanzará exactamente a 20 grados. Cuando la taza de café se haya enfriado a 20 grados, en ese momento tendremos el equilibrio térmico. ¿Y qué cantidad de calor cede? Pues la cantidad de calor cedido por un sistema termodinámico viene dada por tres magnitudes. Por un lado, la masa. Debemos tener en cuenta la masa de café que tenemos aquí a 70 grados por una constante física característica de la sustancia que se conoce como calor específico. La C sub E es el calor específico. Calor específico de la sustancia, que se mide en julios partido de gramo y de grado centígrado. Representa los julios de energía que tenemos que dar a un gramo de sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Es el calor específico C sub E. Y la otra magnitud que interviene en el calor es el cambio de temperatura. El cambio de temperatura que el cuerpo sufre. En este caso bajamos de 70 a 20, por tanto se intercambia una cantidad de calor determinada. Si la taza de café estuviera a 50 grados, pues se intercambiaría menos calor porque habría menos cambio de temperatura. Delta de T representa la temperatura final del sistema, T sub 2 menos la temperatura inicial, T sub 1. En este caso, el café acabará a 20 grados cuando se llegue al equilibrio. Inicialmente está a 70, por tanto T sub 2 serán 20, T sub 1 son 70 y tendremos pues un cambio de temperatura en este ejemplo de 20 menos 70, que van a ser menos 50 grados. Va a disminuir la temperatura de la taza de café en menos 50 grados. Cuando el calor sale del sistema hacia el entorno, decimos que ese calor es negativo. Calor negativo, menor que cero. Cuando calentamos un sistema, el calor es positivo. Por ejemplo, aquí en el caso de este recipiente que estamos calentando mediante un fogón de butano, pues es un calor mayor que cero, es un calor positivo. Aquí estamos aportando calor al sistema, considerando el agua en ebullición como nuestro sistema, el calor es positivo. Aquí en este caso, considerando la taza de café como sistema, el calor cedido hacia el entorno, perdido por nuestro sistema, es un calor negativo. Bien, ¿cuánto calor libera el café al ambiente? Pues la masa de café que tenemos ahí a 70 grados por el calor específico del café, que es aproximadamente, imaginemos que nuestra taza tiene 200 gramos de café, pues 200 gramos de café por el calor específico, que en el caso del agua, el café es fundamentalmente agua, son 4,18 julios por gramo y grado centígrado. Y el cambio de temperatura, ¿cuánto vale el incremento de temperatura? Pues ya lo hemos calculado, menos 50 grados, por tanto hacemos esta operación y tenemos el calor intercambiado entre el sistema y el entorno. Como podemos ver, gramos se van con gramos, grados centígrados con grados centígrados, y nos va a quedar un número en julios, y ese número va a ser negativo, indicando que el calor es liberado hacia el entorno. Vamos a hacer ahora un pequeño problema precisamente sobre esto que estoy comentando, en el que nos pregunta que cuánto calor nos hace falta. Nos dice el ejercicio, ¿cuánto calor hace falta para elevar la temperatura de 100 gramos de agua de 20 a 80 grados? Ahora vamos a calentar agua. Imaginemos que tenemos un recipiente que contiene agua, líquida, y lo tenemos a una temperatura que vamos a llamar T sub 1 de 20 grados. Y queremos incrementar la temperatura del agua sin que cambie de estado, manteniéndose líquida a un valor T sub 2 de 80 grados. Y la pregunta es, ¿cuánto calor debo suministrar al agua para que se produzca esa elevación de temperatura? Y me da el calor específico del agua como dato. El calor específico del agua son 4,18 julios gramo grado centígrado.
julios, gramo, grado centígrado. Aquí lo tenemos. Bien, pues el calor que le tenemos que suministrar al agua va a ser positivo porque se lo doy al sistema. El sistema es el agua que tengo en este vaso, y ese calor viene dado por la masa de agua que tengo en el vaso, por el calor específico del agua y por el incremento de temperatura. Entonces vamos sustituyendo los datos. Masa de agua, voy a calentar 100 gramos de agua. El calor específico del agua pues son 4,18 julios, gramo, grado centígrado, y la elevación de temperatura es temperatura final a la que va a quedar el agua, 80 grados, menos temperatura inicial a la que estaba, 20 grados. Grados centígrados con grados centígrados se van, gramos con gramos se van, y me quedan julios, la cantidad de calor que le tengo que aportar al agua. Son 25.080 julios, 25.080 julios de calor que debo aportar al agua para incrementar su temperatura en 80 grados. Este aporte de calor hace que el agua incremente su energía interna. Incrementa su energía interna. En ningún caso debemos decir que el agua contiene más calor. Es verdad que la hemos calentado, porque le hemos aportado calor, pero ese calor se transfiere, se convierte en el agua en energías de rotación, vibración y traslación de la molécula de agua. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, y esta molécula se traslada, rota, y estos enlaces oxígeno-hidrógeno son una especie de muelle que permite la vibración de los átomos en torno a ellos, y el calentar provoca incrementos en las energías vibracionales, rotacionales y traslacionales de la molécula de agua, y por tanto incrementa su energía interna. El calor es una forma de transferencia energética. La energía se conserva, y toda la energía en forma de calor que le doy al agua, pues el agua la almacena en forma de energía interna, incrementando su temperatura. Es el cambio, la propiedad macroscópica que nosotros observamos al aportar calor. Observamos un cambio en una propiedad macroscópica que es la temperatura. Bien, y un último detalle. Como veo que ya tenemos dominado el uso de esta sencilla fórmula, pero muy muy importante, y que la vamos a aplicar a variedad de ejercicios enseguida en los próximos vídeos, voy a comentar un último detalle sobre el calor, y dejamos aquí el vídeo ya. Bien, un último detalle que me interesa sobre esto. Cuando ponemos dos cuerpos en contacto, como en el dibujo que tengo aquí, que muestro aquí, un cuerpo que vamos a llamar A, el cuerpo A, y un cuerpo B. Y el cuerpo A está a una temperatura más elevada, está a una temperatura que podemos llamar, por ejemplo, T-1. Y el cuerpo B está a una temperatura más baja, podemos llamarla T-2. Siempre al poner dos cuerpos en contacto, el calor se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Siempre el calor fluye de donde la temperatura es más alta a donde la temperatura es más baja. T-1 mayor que T-2. ¿Y hasta cuándo fluye la temperatura? Hasta que este sistema alcance lo que se conoce como el equilibrio térmico. Pasado un tiempo, más o menos grande, depende de la velocidad de transferencia de calor y de las masas de esos cuerpos, pues pasado un cierto tiempo, el cuerpo T-1 transfiere calor al cuerpo T-2 y se alcanza una temperatura intermedia, T final. Temperatura final. En ese momento ambos cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. Los dos cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico cuando ambos estén a la misma temperatura final. Bien, el calor es una forma de energía y la energía se conserva. Entonces tenemos un principio de conservación de energía en el que podemos indicar que el calor cedido por A, el calor cedido por el cuerpo A, es igual a menos calor absorbido por el cuerpo B. El calor es una forma energética y esa energía se conserva, de manera que la energía que el cuerpo A cede al B es la misma energía que el cuerpo B toma. ¿Por qué hay que poner un signo menos de un lado? Porque el calor cedido por el cuerpo A es negativo. El calor cedido por A es un calor negativo y el calor absorbido por B es un valor positivo. Por tanto, un valor negativo y uno positivo no los podemos igualar si no ponemos un signo menos de un lado. Si no, la ecuación es incorrecta. Esta ecuación, que es un balance de energía, es muy útil en la resolución de múltiples problemas. ¿Cuánto vale el calor cedido por A? Pues si consideramos que el cuerpo A tiene una masa MA, el cuerpo B una masa MB, el cuerpo A un calor específico C sub A, el cuerpo B un calor específico
calor específico C sub EB, pues tenemos que el calor cedido por el cuerpo A es igual a masa del cuerpo A por el calor específico del cuerpo A y por el cambio de temperatura que el cuerpo A sufre. Temperatura a la que van a llegar ambos cuerpos, la que llamé T final. Temperatura que tiene el cuerpo A, T sub 1. Debe observarse que la temperatura T sub 1 es superior a la temperatura final, porque el cuerpo A está caliente. Por tanto, está cediendo calor hacia el cuerpo B y se va a enfriar. La temperatura final es más baja que la inicial y esto es un valor negativo. ¿Y qué calor absorbe el cuerpo B? Pues la masa que tiene ese cuerpo B por el calor específico del cuerpo B y por la diferencia de temperatura. Temperatura final del cuerpo B una vez alcanzado el equilibrio menos la temperatura T sub 2, que es la temperatura inicial. Como podemos ver, el cuerpo B se calienta, por tanto su temperatura final, la temperatura final es superior a la que tiene inicialmente. La temperatura final, es superior a la que tiene aquí porque se está calentando. Eso significa que T final menos T2 es positivo, es un valor positivo. Esto es positivo. Bien, pues estos valores los podemos sustituir en esta ecuación, de manera que obtenemos una igualdad de la que podemos calcular una variable. Hay multitud de problemas relacionados con lo que acabo de contar, en los que en unos puede que te den, por ejemplo, todos los datos, temperatura final de equilibrio, temperatura del cuerpo A, temperatura del cuerpo B, la masa del cuerpo B, y te pidan, por ejemplo, la masa del cuerpo A. Aunque es muy habitual que te den las masas de los cuerpos, calor específico, que te den las temperaturas iniciales, T sub 1 y T sub 2, y te pidan la final. Eso es lo más habitual. La temperatura final suele ser la incógnita más habitual, pero no siempre es así. Y estos ejercicios también a veces se combinan se añade un grado de dificultad más en el que existe un cambio de fase. Por ejemplo, el cuerpo A puede ser agua a 80 grados y el cuerpo B puede ser, por ejemplo, hielo a menos 10 grados. De manera que al mezclar el agua a 80 con el hielo a menos 10 se produce un cambio de fase, porque el hielo a menos 10 subirá su temperatura al calentarse a 0 grados, pero a 0 grados va a producirse el cambio de fase, es decir, la fusión. Y por tanto se van a involucrar en ese problema unas magnitudes que se conocen como los calores latentes, las entalpías de fusión, delta H de fusión del hielo. Ese es un calor que habrá que aportar al hielo para fundirlo y que ocurrirá a la temperatura de 0 grados. Además, habrá que aportar calor pues para subir la temperatura del hielo de menos 10 a 0 y después para calentar el agua formada por la fusión del hielo de 0 a la temperatura final que sea. Este tipo de ejercicios los vamos a ir viendo en los siguientes vídeos, pero de momento me interesa esta pequeña idea de cómo el calor se transfiere siempre del cuerpo caliente al cuerpo frío, alcanzándose una temperatura final una vez que se llega al equilibrio térmico, y que esos calores transferidos entre los cuerpos, cedido y absorbido, me los da esta sencilla ecuación, y los puedo igualar con un signo menos de un lado, y de ahí puedo despejar algunas magnitudes que me pidan en el problema.